En nuestra cena familiar acogedora en nuestra pequeña casa en un barrio tranquilo de la Ciudad de México. Yo, María, una abuela de 65 años que ha vivido con Eduardo durante 43 años, sentí un ambiente extraño en el aire. El comedor brillaba gracias al farol que Eduardo me regaló en nuestro aniversario de 20 años. La mesa estaba puesta con la vajilla antigua de porcelana de mi abuela, los vasos de cristal centelleando como gemas. Todo parecía perfecto, una reunión informal con nuestro hijo Diego y su esposa de 3 años, Isabela. Isabela se sentó frente a mí, su cabello negro, recogido en ese estilo que le gustaba a sus ojos marrones agudos y evaluadores. A los 28 años era 15 años más joven que Diego, y desde el día en que entró en la familia, noté algo astuto en ella, la forma en que observaba a la gente, como buscando debilidades para explotar. Esa noche brillaba no con una satisfacción suave, sino con un triunfo afilado. Tocaba sutilmente su vientre plano, atrayendo miradas con esa maestría suya. Diego estaba distraído como siempre, nuestro hijo. Confiado que veía lo mejor en todos, concentrado en cortar su carne asada con el cabello rizado, cayendo sobre su frente, como cuando era niño. Y Eduardo, mi querido Eduardo, en la cabecera de la mesa, con su cabello plateado peinado, sus ojos azules, usualmente cálidos al mirarme ahora, fijos en su plato. No me había mirado a los ojos toda la noche, ni en realidad, durante semanas. «María, has hecho un mole maravilloso de nuevo», dijo Diego señalando el platillo que preparé toda la tarde. «Está delicioso». Sonreí a mi hijo, pero la sonrisa se sintió forzada. La tensión era densa, haciendo que la comida supiera a cartón. Algo se estaba gestando como la presión antes de una tormenta. «La señora María cocina muy bien», intervino Isabela, su voz dulce como miel, pero con un filo que solo yo captaba. Una esposa y madre tan dedicada. Realmente admirable. Pues la forma en que enfatizó dedicada me dio escalofríos, pero asentí cortésmente. «Gracias, hija». Isabela se limpió los labios con la servilleta, una sonrisa astuta jugando en su boca. «He estado pensando mucho en la lealtad últimamente, en los votos matrimoniales, en la riqueza y la pobreza, en la salud y la enfermedad». Sus ojos brillaban. «A través de todo tipo de desafíos». El tenedor de Eduardo chocó ruidosamente contra su plato en el silencio repentino. «Eso es hermoso amor», dijo Diego tomando su mano. «El matrimonio se trata de compromiso, ¿verdad? Construir algo juntos». «Oh, sí», coincidió Isabela ahora mirándome. «Construir algo nuevo o a veces compartir lo que ya está construido». Mi corazón latió fuerte, aunque no podía precisar por qué. Su tono, la mirada evasiva de Eduardo, todo activaba alarmas. «Tengo noticias», anunció Isabela de repente cortando el silencio. «Noticias que cambiarán todo en nuestra familia». Diego se enderezó, su rostro iluminándose. «¿Qué es Isabela?» Se levantó con gracia alisando su vestido. «Estoy embarazada». Las palabras golpearon como un puñetazo. El rostro de Diego estalló en alegría. Saltó para abrazarla. «Isabela, eso es maravilloso». Se volvió hacia nosotros radiante. «Mamá, papá van a ser abuelos». Debería haber estado eufórica, lágrimas de felicidad, corriendo a abrazarla, planeando colores para la nursery y baby showers. En cambio, algo frío se retorció en mis entrañas al captar la mirada triunfante de Isabela sobre el hombro de Diego dirigida a Eduardo. «Felicidades», logré decir, mi voz sonando extraña incluso para mí. Pero Isabela no había terminado. Mientras Diego la soltaba y se movía para servir champán para un brindis,
Ella rodeó la mesa inclinándose como para un abrazo de felicitación. En lugar de eso, sus labios rozaron mi oído susurrando palabras que me perseguirían. «Estoy embarazada de tu esposo, tonta vieja». El mundo se inclinó. Mis manos se aferraron al borde de la mesa los nudillos blancos. Pero, de alguna manera, reí un sonido claro y resonante a través de la habitación. «No te preocupes, hija mía», me oí decir la voz firme a pesar del terremoto en mi pecho. «Todo saldrá bien». Isabella se apartó con fusión parpadeando en su rostro. Esperaba lágrimas, acusaciones, drama. Mi respuesta calmada la desconcertó. Pero al mirar a mi esposo, Eduardo, aún incapaz de encontrar mis ojos, algo murió dentro de mí. El último hilo de confianza, quizás el último lazo de certeza sobre la vida que había construido. Diego seguía charlando, levantando su copa por nuevos comienzos y familias en crecimiento. Su felicidad era tan pura que me rompió el corazón de nuevo. ¿Cuánto tiempo había durado esto? ¿Con cuántas mentiras había vivido? Levanté mi propia copa con mano firme, sonreí a mi hijo y sentí mi mundo desmoronarse en polvo a mi alrededor. El resto de la cena pasó borroso. Respondí cuando me hablaban, sonreí cuando se esperaba, interpreté a la suegra entusiasmada. Pero por dentro, gritaba. Cuando finalmente se fueron. Diego emocionado por cunas y fondos universitarios, Isabella lanzándome una última mirada smug. Me quedé en la cocina cargando el lavavajillas mecánicamente. Eduardo apareció en la puerta, hombros encorvados por el cansancio. «María», comenzó voz ronca. «No esta noche», dije sin girarme. «No puedo hacer esto esta noche». Lo oí suspirar, sus pasos retrocediendo escaleras arriba hacia el dormitorio, que habíamos compartido por más de 4 décadas. Pero no pude seguirlo. No aún, quizás nunca. En cambio, me quedé sola en mi cocina, rodeada de los restos de lo que había sido mi última cena familiar inocente, preguntándome cuánto tiempo había vivido con extraños. El sueño me evadió esa noche. Me acosté en nuestra cama king size, escuchando la respiración de Eduardo a mi lado, preguntándome si el hombre con quien había compartido mi vida era un extraño. Cada pequeño sonido, la casa sentándose, el zumbido distante del refrigerador, se amplificaba en la oscuridad. Cuando llegó la mañana, seguí mi rutina como una actriz en un papel. Café para 2 huevos fritos, para Eduardo tostadas de trigo integral, cortadas en diagonal como le gustaba. Nos sentamos uno frente al otro en nuestra pequeña mesa de desayuno, el sol de la mañana, filtrándose por las ventanas de la cocina, y estudié su rostro como si lo viera por primera vez. «¿Dormiste bien?», preguntó sin levantar la vista del periódico. «Bien», mentí. El silencio se extendió pesado con palabras no dichas. Finalmente Eduardo dobló su periódico y se levantó. «Trabajaré en el jardín hoy. Los cactus necesitan poda antes de la primera helada. Trabajar en el jardín». ¿Cuántas veces había dicho exactamente esas palabras últimamente? Lo vi irse notando el leve encorvamiento en sus hombros, que no estaba allí un año atrás. A los 72 años aún era guapo de esa manera distinguida que me atrajo en una reunión de la iglesia hace 45 años. Pero ahora me preguntaba si alguna vez había conocido realmente al hombre detrás de ese rostro familiar. Después de que se fue, me senté con mi café enfriándose la mente, vagando por los meses recientes, cazando pistas perdidas. Estaban allí como piezas de rompecabezas que había sido demasiado ingenua para armar. Hace 3 meses Eduardo comenzó a ducharse en horarios extraños. No solo su rutina matutina, sino de repente después del trabajo en el jardín, o antes de la cena cuando no íbamos a ningún lugar especial. Cuando pregunté dijo que no quería oler a tierra y fertilizante.
Hace 2 meses encontré un estado de tarjeta de crédito con cargos desconocidos, una florería en el pueblo vecino, una joyería de la que nunca había oído. Eduardo dijo que planeaba sorpresas de cumpleaños para mí. Mi cumpleaños estaba a 4 meses, pero elegí creerle. Hace 6 semanas Isabela comenzó a visitar más a menudo. Siempre cuando Diego estaba en el trabajo, siempre con alguna excusa sobre aprender recetas familiares o buscar consejos matrimoniales. Se quedaba horas y a menudo los encontraba en conversaciones susurradas que se detenían abruptamente cuando entraba. «Solo hablando del jardín», diría Eduardo. «Isabela está interesada en los cactus». Pero Isabela nunca había mostrado interés en la jardinería. De hecho, una vez se quejó de que la suciedad bajo sus uñas la hacía sentir completamente primitiva. Ahora, bajo la dura luz de la mañana, esas charlas adquirían un significado diferente. La forma en que Isabela tocaba el brazo de Eduardo, mientras hablaba, cómo reía por cosas que no eran graciosas, cómo las mejillas de él se sonrojaban de una manera que no había visto en años. Lo había atribuido a que mi esposo se sentía halagado por la atención de una mujer joven y hermosa. Vanidad inofensiva, me dije. Natural para un hombre de su edad disfrutar sintiéndose apreciado. Qué ingenua había sido. El teléfono sonó sacándome de pensamientos oscuros. La voz de Diego burbujeaba de emoción. «Mamá, ¿dormiste algo anoche?» Yo estaba demasiado emocionado para cerrar los ojos. «Aún procesándolo», dije con cuidado. «Es una noticia maravillosa, cariño. Isabela ya está haciendo listas nombres de bebé temas para la nursery y todo. Quiere ir de compras este fin de semana». Hizo una pausa. Mencionó que papá parecía realmente feliz. Dijo que se emocionó un poco cuando se lo contó. Mi agarre se apretó en el teléfono. Cuando se lo contó la semana pasada, creo. Quería compartir con él primero. Dijo que estaba nerviosa por cómo reaccionarían ustedes. No es Dulce preocupada de que fuéramos demasiado jóvenes. La semana pasada le había contado a Eduardo sobre el embarazo una semana completa antes de anunciarlo a la familia. ¿Por qué a menos que...? «Mamá, ¿sigues ahí?» «Sí, logré, solo pensando en todo lo que necesitamos preparar». Después de colgar, miré el teléfono, las piezas encajando en una claridad enfermiza, las conversaciones privadas, el comportamiento extraño de Eduardo, la mirada triunfante de Isabela en la cena. Necesitaba la verdad, pero no podía enfrentar a Eduardo directamente. Aún no. Si estaba equivocada, si mi mente sospechosa inventaba problemas, podrías arruinar nuestro matrimonio por nada. Pero si tenía razón. Pasé el resto de la mañana en una niebla limpiando habitaciones impecables, mecánicamente doblando ropa que no lo necesitaba. A través de la ventana de la cocina podía ver a Eduardo en su jardín, podando cactus con movimientos cuidadosos y practicados. Antonio, nuestro jardinero, trabajaba cerca recortando arbustos con la eficiencia tranquila que había valorado durante el año pasado. Antonio era un alma bondadosa de unos 30 o 40 años, con ojos marrones cálidos y manos endurecidas por el trabajo. Vivía en un pequeño apartamento sobre el garaje de los vecinos, cuidando varias propiedades en nuestro barrio. Eduardo lo había contratado después de que el anterior se jubiló y le había tomado cariño a su manera cortés y dedicación para hacer nuestro jardín hermoso. Ahora, observándolo, me preguntaba si sabía si había visto cosas, si todo el barrio sabía lo que pasaba en mi matrimonio antes que yo. Alrededor del mediodía, el sedán plateado de Isabela se estacionó en nuestra entrada. Salió con un vestido suelto que acentuaba su cintura aún delgada, el cabello negro, captando el sol mientras se dirigía al jardín, donde Eduardo trabajaba. Observé desde detrás de las cortinas de la sala mientras se acercaba a mi esposo.
Su charla fue animada, manos gesticulando, cabezas asintiendo. En un momento, ella colocó su mano en su brazo, el mismo gesto que había notado, pero descartado como amistoso. Ahora parecía completamente diferente. Cuando rió echando la cabeza hacia atrás, de esa manera ensayada, Eduardo sonrió realmente. Sonrió de una forma que no había visto en meses. Mi pecho se apretó con un dolor innombrable. Hablaron quizás 20 minutos antes de que Isabela mirara la casa. Me agaché, el corazón latiendo con el absurdo miedo de ser atrapada espiando a mi propio esposo. Cuando miré de nuevo, se había ido su auto retrocediendo. Eduardo se quedó en el jardín, pero sus movimientos parecían más ligeros, como si su charla hubiera levantado alguna carga. Esa noche estuvo casi alegre en la cena charlando sobre el jardín, planes para la próxima primavera, lo emocionado que estaba por ser abuelo. Estaba más animado que en semanas y me encontré estudiando su rostro en busca de culpa o engaño. En cambio vi lo que podría haber sido alivio. «Isabela pasó hoy», dije con cuidado. «Sí», asintió Eduardo cortando su chuleta de cerdo con firmeza. «Buena chica, está nerviosa por el embarazo. Quería un poco de consuelo». «¿Qué tipo de consuelo?» Por un momento su cuchillo se detuvo. «Oh, ya sabes, preocupaciones de mamá primeriza. Si será buena en eso, si el bebé está sano. Cosas normales». Pero nada sobre Isabela me había parecido normal nunca, y empezaba a sospechar que este embarazo era lo menos normal de todo. La investigación comenzó en el estudio de Eduardo. El miércoles por la mañana, después de que se fue a su cita semanal con el médico, subí las escaleras a la habitación que había sido su espacio privado, desde que teníamos esta casa. La pesada puerta de roble crujió al empujarla, y me sentí como una intrusa en mi propio hogar. El estudio de Eduardo estaba tal como lo dejó: papeles apilados ordenadamente, libros clasificados por temas, su viejo sillón de cuero inclinado para captar la luz de la mañana. La habitación olía a su luz, y a su loción para después de afeitar, y al leve moho de libros viejos. Siempre había respetado su privacidad, rara vez entraba sin invitación. Ahora me preguntaba qué me había costado ese respeto. Comencé con su escritorio, las manos temblando un poco al abrir el cajón superior. Plumas, clips, tarjetas de visita de médicos y contratistas, nada fuera de lo común. El segundo cajón contenía facturas y cartas, todas aparentemente inocentes. Pero en el cajón inferior, bajo una pila de revistas de jardinería, encontré algo que me quitó el aliento. Estados de cuenta bancarios, no de nuestra cuenta conjunta, sino de una cuenta corriente separada que no conocía. Los estados retrocedían 6 meses, y al escanear las entradas, mi confusión creció. Depósitos grandes. 5.000, 8.000, 12.000 pesos apareciendo al azar. Y retiros siempre en efectivo, siempre números redondos como 2.000, 3.500, 7.000. ¿De dónde venía este dinero y a dónde iba? Tomé fotos con mi teléfono, las manos temblando tanto que necesité múltiples tomas para imágenes claras. Luego con cuidado lo puse todo de vuelta y cerré el cajón, pero no podía sacudir la sensación de que me faltaba algo clave. Un auto en la entrada me envió corriendo a la ventana. No el sedán de Eduardo, sino el plateado de Isabela. La vi bajar con jeans y un suéter ajustado, dirigiéndose no a la puerta principal, sino al lado hacia el patio trasero. Esta era mi oportunidad. Bajé sigilosamente y me posicioné para ver el jardín a través de la ventana de la cocina. Isabela caminaba hacia Antonio, que estaba rastrillando hojas cerca del viejo roble. Comenzaron a hablar su lenguaje corporal, mostrando una familiaridad que me sorprendió.
No me había dado cuenta de que se conocían bien. Su charla fue corta pero intensa. Antonio seguía negando con la cabeza mientras Isabela parecía presionar algo. En un punto sacó de su bolso lo que parecía un sobre. Antonio miró alrededor nervioso antes de tomarlo y meterlo en el bolsillo de su chaqueta. Dinero le estaba dando dinero a nuestro jardinero. Pero ¿por qué Isabela le pagaría cuando Antonio Eduardo manejaba todos los gastos del hogar, incluyendo el salario de Antonio? Antes de que pudiera procesarlo por completo otro auto, se estacionó el Honda azul de Diego. Vi a mi hijo bajar y saludar a su esposa, quien inmediatamente se separó de Antonio y corrió hacia él, con una sonrisa brillante. ¡Sorpresa! Quien la oí llamar mientras lo abrazaba. Esperaba alcanzarte para almorzar. Diego rió girándola. ¿Qué haces aquí, hermosa? Quería revisar el jardín con Antonio, dijo ella suavemente. ¿Sabes cómo he querido aprender sobre plantas desde que supimos del bebé? Sonaba perfectamente razonable, perfectamente inocente, pero había visto el sobre. Había visto las miradas nerviosas de Antonio. Esto no era sobre jardinería. Mientras entraba, me moví rápidamente a la sala fingiendo leer una revista. Entraron por la puerta principal, el brazo de Diego alrededor de su cintura, ambos irradiando felicidad. «Mamá», llamó Diego. «Mira quién estaba planeando con nuestro jardinero». Planeando traté de mantener la voz ligera. Isabela rió ese sonido tintineante que siempre parecía un poco forzado. Le preguntaba a Pía Antonio sobre las mejores flores para la habitación del bebé. Pensé que quizás podríamos plantar un pequeño jardín para nuestro pequeño. Nuestro pequeño. Pero el bebé no era de Diego, ¿verdad? El bebé era... Eso es encantador, me oí decir. Antonio sabe lo que hace. Así es, coincidió Isabela, sus ojos encontrando los míos con lo que podría haber sido un desafío. Ha sido tan útil, tan comprensivo. Algo en cómo dijo comprensivo me dio piel de gallina, como si significara más que lo obvio. Se quedaron para almorzar, Diego charlando emocionado sobre preparativos para el bebé, mientras Isabela se sentaba quieta y vigilante. Cada pocos minutos su mirada se desviaba a la ventana del jardín, donde Antonio aún trabajaba. Parecía nerviosa, distraída, no como la mujer confiada que había lanzado su bomba en la cena 2 noches atrás. «¿Todo bien, amor?», preguntó Diego, notando la distracción de su esposa. «Solo cansada», dijo ella rápidamente. «Hormonas del embarazo, ya sabes». Pero estudiando su rostro, cansada no era lo que veía. Preocupación, cálculo, la mirada de alguien cuyos planes cuidadosos podrían estar desmoronándose. Después de que se fueron, observé a Pía Antonio trabajar otra hora. Parecía agitado, mirando a menudo a la casa, la calle, su camioneta estacionada en la acera. Lo que sea que Isabela le hubiera dado en ese sobre, lo había perturbado. Esa noche, cuando Eduardo regresó de su cita, parecía distante. Apenas tocó su cena, empujando comida alrededor de su plato, mientras miraba al vacío. Pregunté, haciendo eco de la pregunta anterior de Diego. «Bien», dijo automáticamente, solo pensando en el jardín. «Quizás necesite replantar el lecho de cactus la próxima primavera». Pero no estaba pensando en cactus. Su mente estaba en otra parte, y las líneas alrededor de sus ojos parecían más profundas que esa mañana. El teléfono sonó justo cuando limpiábamos los platos de la cena. Eduardo contestó, y vi su rostro palidecer mientras escuchaba. «Sí», dijo en voz baja. «Entiendo. Mañana por la noche estaré allí». Colgó y se quedó un momento, la mano aún en el teléfono. «¿Quién era?», pregunté. «Nadie importante», dijo, pero su voz estaba tensa.
Necesito hacer un mandado mañana, después de la cena. Un mandado nocturno. En 43 años de matrimonio, mi esposo nunca había tenido mandados misteriosos por la noche. La noche siguiente, jueves, observé desde la ventana de nuestro dormitorio, mientras Eduardo retrocedía en la entrada a las 7:30. Había estado callado todo el día, distraído y inquieto. Cuando pregunté a dónde iba, murmuró algo sobre reunirse con alguien por suministros de jardín. Las tiendas de jardín no están abiertas a las 7:30 p.m. 20 minutos después de que se fue, oí voces en nuestro patio trasero. Mirando a través de las cortinas, vi a Isabela y Antonio, de pie cerca del cobertizo del jardín. Su conversación era urgente y acalorada. Incluso desde lejos podía decir que Antonio estaba molesto, gesticulando salvajemente, mientras Isabela estaba con los brazos cruzados. No podía oír sus palabras, pero su lenguaje corporal gritaba: conflicto, desacuerdo sobre algo serio. En un punto, Antonio levantó las manos en frustración y comenzó a caminar hacia su camioneta. Isabela lo siguió agarrando su brazo. Discutieron unos minutos más antes de que Antonio negara con la cabeza una última vez y subiera a su camioneta. Mientras se alejaba, Isabela se quedó sola en mi patio trasero, su rostro iluminado por la luz de seguridad, luciendo nada como la mujer dulce e inocente con la que mi hijo se había casado. Parecía calculadora, desesperada, peligrosa. Cuando Eduardo regresó una hora después, estaba aún más retraído. Fue directo a su estudio y cerró la puerta. Podía oírlo haciendo llamadas telefónicas, su voz baja y urgente, pero no podía distinguir las palabras. Me quedé despierta esa noche mirando al techo, tratando de armar lo que había presenciado: la cuenta bancaria secreta, el sobre de dinero que Isabela le dio a Antonio, la llamada misteriosa y el mandado nocturno de Eduardo, la acalorada discusión entre Isabela y Antonio. Nada tenía sentido si esto era solo un affair. Pero, ¿y si no era un affair en absoluto? ¿Y si algo mucho más complicado se estaba desarrollando justo bajo mis narices? A la mañana siguiente, viernes, tomé una decisión que cambiaría todo. Iba a seguir a Eduardo cuando saliera de la casa. Iba a descubrir a dónde lo llevaban estos mandados misteriosos. Pero primero iba a registrar la antigua habitación de Diego, la que Isabela a veces usaba cuando visitaba durante el día, porque empezaba a sospechar que los secretos de mi nuera eran mucho más profundos que el embarazo y la infidelidad. Y tenía razón. La mañana del viernes llegó gris y lloviznando, coincidiendo perfectamente con mi humor. Eduardo se fue temprano alegando un viaje a la ferretería, pero había dejado de creer en sus excusas. Después de que su auto desapareció por nuestra calle arbolada, subí las escaleras a la antigua habitación de Diego, con un sentido de propósito que no había sentido en días. La habitación había sido redecorada cuando se mudó, convertida del caos adolescente en una habitación de huéspedes impecable, con paredes azul pálido y muebles blancos. Pero Isabela la había hecho suya de pequeñas maneras durante sus frecuentes visitas: un pañuelo de seda sobre el espejo del tocador, loción cara en la mesita de noche, una pila de revistas en el asiento de la ventana. Comencé con el tocador, revisando cada cajón con cuidado. Ropa, joyas, nada inusual. Pero en el cajón inferior, bajo una pila de suéteres de diseñador, mis dedos encontraron algo inesperado: una carpeta manila escondida como contrabando. Dentro había documentos que me helaron hasta los huesos. Estados de cuenta bancarios de una cuenta a nombre de Diego, mostrando transacciones que sabía que mi hijo no había hecho. Grandes retiros, siempre en efectivo, retrocediendo casi 8 meses. Las cantidades eran asombrosas: 15.000, 20.000, 25.000 pesos, más dinero del que Diego ganaba en medio año. Pero
No solo estados de cuenta. Había solicitudes de crédito a nombre de Diego, para tarjetas que nunca mencionó, documentos de préstamos por sumas que arruinarían sus finanzas. Y en el fondo de la carpeta una lista manuscrita en la elegante caligrafía de Isabela. Seguro Monterrey 45.000. Línea de crédito Banamex 30.000. Préstamo personal a Santos 18.000. Fondo de emergencia 1.000. Mis manos temblaron mientras fotografiaba todo. Mi mente corría para comprender lo que veía. Esto no era solo un affair. Era sobre dinero, mucho dinero. Dinero que mi hijo no tenía. Un sonido abajo me congeló la puerta principal cerrándose. Rápidamente puse todo de vuelta y me deslicé a la ventana. El auto de Isabela estaba en la entrada y ella caminaba hacia la casa con su paso confiado habitual. Bajé justo cuando entró por la puerta principal usando la llave que le habíamos dado después de la boda. «María», llamó su voz brillante con alegría falsa. «Espero que no te importe que entre sola. Pensé que podíamos charlar un poco». Mi boca se secó. «¿Café? Sería genial». Me ocupé con la cafetera hiperconsciente de Isabela, sentándose en mi mesa de cocina como si fuera dueña del lugar. Cuando me giré me observaba con esos ojos marrones agudos, una pequeña sonrisa en sus labios. «Pareces tensa», observó inclinando la cabeza. «Todo bien. Solo cansada», mentí poniendo su taza. «¿No dormiste bien?» Tomó un sorbo delicado. «Imagino que tienes mucho en la mente. Los bebés nuevos pueden ser abrumadores, especialmente cuando son inesperados». Algo en su tono me hizo estudiar su rostro más de cerca. Parecía diferente hoy, más dura de alguna manera, como si hubiera dejado parte del acto de esposa joven dulce que usualmente representaba conmigo. «Isabela», dije con cuidado. «¿Puedo preguntarte algo claro? ¿Por qué le contaste a Eduardo sobre el embarazo antes que a Diego?» Su taza se detuvo a medio camino hacia sus labios. Por una fracción de segundo algo cruzó su rostro, sorpresa, quizás cálculo. Luego la sonrisa regresó. «Estaba nerviosa», dijo suavemente. «Querían asegurarme de que la familia fuera solidaria antes de decírselo a mi esposo. Eduardo siempre ha sido tan amable conmigo». «Amable», repetí. «Muy amable. Protector incluso. Ha estado tan preocupado por mí últimamente». Puso su taza y se inclinó hacia adelante. «Mencionó que he tenido algunos problemas». «¿Qué tipo de problemas?» «Oh, solo estrés, presiones financieras». Sus ojos no dejaron los míos. «Sabes cómo es cuando eres joven y tratas de establecerte. A veces tomas decisiones que parecen inteligentes en el momento, pero se complican». Se sentía como caminar por un campo minado. «¿Qué tipo de decisiones?» Isabela rió, pero sin calidez. «Del tipo que necesitan familiares comprensivos. Del tipo que requieren discreción». Hizo una pausa estudiando mi rostro. «Del tipo con el que tu esposo ha sido tan útil». Mi pecho se apretó. «No entiendo». «No...» Se levantó moviéndose a la ventana con vista al jardín. «Eduardo es un hombre tan bueno, un padre tan dedicado. Haría cualquier cosa para proteger a su familia, ¿verdad? Incluso si significa sacrificar su propia reputación». Las palabras colgaban como veneno. La miré la forma casual en que inspeccionaba mi jardín, como evaluando bienes raíces. «¿Qué estás diciendo?», susurré. Se giró y la máscara se había ido. Lo que vi ahora era cálculo frío, la mirada de alguien que sostenía todas las cartas y lo sabía. «Digo que algunos secretos valen más que otros, María, y algunas personas pagarán caro para mantener esos secretos enterrados».
Antes de que pudiera responder, voces afuera captaron nuestra atención. A través de la ventana podía ver a Eduardo y Antonio en lo que parecía una charla intensa junto al cobertizo de herramientas. Eduardo gesticulaba enfáticamente, mientras Antonio seguía negando con la cabeza. El rostro de Isabela cambió un destello de lo que podría haber sido pánico cruzando sus rasgos. «Discúlpame», dijo rápidamente dirigiéndose a la puerta trasera. «Necesito hablar con ellos». La seguí afuera, quedándome lo suficientemente cerca para oír, pero tratando de parecer casual. La conversación se detuvo abruptamente cuando Isabela se acercó, pero la tensión era palpable. «¿Todo bien?», preguntó Isabela, pero su voz tenía un borde de advertencia. Antonio miró entre Eduardo e Isabela, su rostro preocupado. «No puedo seguir haciendo esto», dijo en voz baja. «Esto no está bien. Diego es un buen tipo. No merece...» «Antonio». La voz de Isabela era estelada. «Hemos discutido esto». «¿Discutido qué?», pregunté acercándome. Los tres se volvieron hacia mí, la culpa escrita en sus rostros de diferentes maneras. Antonio parecía enfermo de remordimiento. Isabela parecía enojada por la interrupción. Y Eduardo parecía un hombre que había cargado una terrible carga por demasiado tiempo. «María», dijo voz ronca, «no deberías estar aquí afuera». En mi propio patio trasero, me mantuve firme a pesar del tumulto en mi pecho. ¿Qué exactamente han discutido que no debería oír? El silencio se extendió lleno solo por la lluvia pataleando en las hojas arriba. Finalmente Antonio habló. «No puedo hacer esto más», dijo mirándome directamente. «Señora Johnson, hay cosas que necesita saber». «Sobre...» «Suficiente», espetó Isabela. «Antonio, teníamos un acuerdo». «¿Qué acuerdo?», exigí. Antonio miró a Eduardo algo suplicante en su expresión. «Díselo», dijo. «Ella merece saber lo que realmente está pasando». Eduardo cerró los ojos y cuando los abrió estaban llenos de un dolor tan profundo que me quitó el aliento. «María», susurró, «nunca quise que lo supieras así». Saber que, pero incluso mientras preguntaba, las piezas encajaban en mi mente. Los estados de cuenta arriba, los mandados misteriosos, las amenazas veladas de Isabela sobre secretos y protección. «No es lo que piensas», dijo Eduardo urgentemente. «No es lo que ella quiere que pienses». Isabela rió un sonido como vidrio rompiéndose. «Oh, pero es exactamente lo que ella piensa. ¿Verdad, María? Tu esposo dedicado teniendo un affair con la esposa de su hijo. ¡Qué cliché!». Miré a mi esposo buscando la verdad en su rostro. «Eduardo, no estoy teniendo un affair», dijo voz quebrándose. «María nunca...». Se detuvo mirando desesperadamente a Isabela. «Pero no puedo explicar sin destruir la vida de nuestro hijo». «Ahí», terminó Isabela por él su sonrisa triunfante. «Ves, María, tu esposo ama demasiado a Diego para contarle la verdad sobre su esposa, sobre lo que he estado haciendo, sobre lo que sé». El mundo pareció inclinarse a mi alrededor. «¿Qué sabes sobre qué...?» Antonio dio un paso adelante, rostro pálido pero determinado. «Sobre el dinero», dijo en voz baja. «Sobre lo que Diego ha estado haciendo para pagar sus deudas de apuestas. Sobre las cuentas que ella lo hizo abrir, los préstamos que lo convenció de tomar». «Antonio», advirtió Isabela, pero él continuó las palabras saliendo como si las hubiera retenido por meses. «Ella ha estado chantajeando al señor Johnson, amenazando con arruinar a Diego
si no sigue sus mentiras haciéndolo fingir una affair para cubrir lo que realmente está haciendo? Mis piernas casi cedieron. Me aferré al poste de la cerca para apoyarme mirando las 3 caras frente a mí. Deudas de apuestas. Eduardo asintió miserablemente. Apuestas en línea de fútbol deportes. Comenzó pequeño, pero... Extendió las manos desesperadamente. Debe más de 100.000 pesos, María. Gente peligrosa. Y ella lo sabe, dijo Antonio, voz llena de disgusto. Ella es quien lo metió. Le presentó los sitios, lo animó a apuestas más grandes. Luego, cuando estaba demasiado profundo, ofreció ayudar por un precio. Miré a Isabela, quien observaba esta revelación con lo que podría haber sido diversión. ¿Qué precio? Silencio, dijo simplemente. Cooperación. Un matrimonio que me da acceso a los recursos de tu familia. Su mano se movió a su vientre. Y seguridad para el futuro. El bebé, susurré. No es de Diego, terminó Antonio en voz baja. Es mío. El silencio que siguió fue ensordecedor. La lluvia siguió cayendo a nuestro alrededor, pero apenas lo noté. Todo lo que pensaba saber sobre mi familia, mi matrimonio, los meses pasados, se desmoronaba como arena. Isabela aplaudió lentamente, burlonamente. Bueno, dijo, supongo que el gato salió de la bolsa. La pregunta es, María, ¿qué vas a hacer al respecto? La confrontación en el jardín me dejó sintiéndome como si hubiera sido atropellada por un camión. Me senté en la sala durante horas después de que todos se fueron mirando al vacío, tratando de procesar la enormidad de lo que había aprendido. Mi hijo se ahogaba en deudas de apuestas. Mi esposo estaba siendo chantajeado. Mi nuera era una manipuladora calculadora embarazada del hijo de nuestro jardinero. Y de alguna manera se suponía que yo averiguara cómo manejar esto, sin destruir a todos los que amaba. Los días siguientes pasaron en una extraña realidad suspendida. Eduardo y yo nos movíamos alrededor del otro como fantasmas, ambos sabiendo que todo había cambiado, pero ninguno listo para abordarlo. Intentó explicar varias veces acercándose con esa mirada atormentada en sus ojos, pero levanté la mano cada vez. Aún no, dije. Necesito pensar. Y pensé constantemente sobre las apuestas de Diego, cómo había perdido las señales de su adicción, sobre el sacrificio de Eduardo, al interpretar al esposo infiel, para proteger a nuestro hijo de las consecuencias de sus elecciones, sobre la red de mentiras y manipulación de Isabela. Pero sobre todo pensé en Antonio. Renunció al día siguiente, por supuesto dejando una nota diciendo que volvía a su pueblo natal, que sus servicios ya no eran necesarios. Encontré la nota metida bajo una maceta junto a la puerta trasera. Su letra era temblorosa y apologética. Lo siento por todo. Nunca quise que nada de esto pasara. Espero que algún día puedas perdonarme. Pero no estaba enojada con Antonio. Si acaso lo compadecía. Isabela era como una araña, y él solo otra mosca, atrapada en su telaraña. Fue el martes siguiente cuando el destino me entregó la llave de todo. Había inevitado el piso de arriba, evitado la antigua sin habitación de Diego, donde encontré esos documentos financieros condenatorios. Pero esa mañana oí agua corriendo en el baño de huéspedes junto a esa sin habitación. Isabela estaba aquí de nuevo usando nuestra casa como su escondite personal. Esperé hasta que la oí bajar. Luego subí para verificar si había dejado el agua abierta. Era una excusa débil, pero necesitaba hacer algo. Necesitaba sentir un pequeño sentido de control en este caos. El baño estaba impecable como siempre después de una visita de Isabela. Era meticulosa en limpiar después de sí misma, no dejando rastro, excepto el leve aroma de su perfume caro.
Pero esta vez había dejado algo atrás. Estaba encajado detrás del inodoro, probablemente caído de su bolso, un sobre blanco largo ligeramente arrugado. Mi corazón comenzó a latir rápido antes de abrirlo. Algún instinto me dijo que esto era grande. Dentro había una sola hoja de papel con el membrete de Gintech Labs, un resultado de prueba de ADN, fechado solo 3 días antes. Mis manos temblaron al leer el lenguaje clínico que deletreaba la verdad en blanco y negro. Resultados de prueba de paternidad. Madre Isabella Catherine Johnson. Niño no nacido vía amniocentesis. Padre alegado 1 Diego Miguel Johnson. Excluido. Probabilidad de paternidad 0%. Padre alegado 2 Antonio Daniel Santos. No excluido. Probabilidad de paternidad 99.7%. Me senté en la tapa cerrada del inodoro, el papel temblando en mis manos. Aquí estaba la prueba que necesitaba. El bebé no era de Diego, ni siquiera de Eduardo como Isabela había reclamado. Era el hijo de Antonio. Pero, ¿por qué hacer una prueba de paternidad? Si planeaba pasar al bebé como de Diego, ¿por qué arriesgar confirmar la verdad? La respuesta me golpeó en un destello de horrible claridad. Seguro. Esta era su red de seguridad, su evidencia de que podía destruir nuestra familia cuando quisiera. Podía producir esta prueba en cualquier momento, reclamar que Eduardo Laffiche había forzado a mentir, pintarse como la víctima de un hombre mayor poderoso. Estaba cubriendo todas sus bases asegurando leverage, sin importar qué. Oí pasos en las escaleras y rápidamente doblé el papel metiéndolo en el bolsillo de mi cardigan. Para cuando Isabela apareció en la puerta del baño, estaba calmadamente verificando el grifo. «María», dijo voz cuidadosamente neutral. «No sabía que estabas aquí arriba. Solo asegurándome de que todo esté apagado correctamente», dije encontrando sus ojos en el espejo. «¿Sabes cómo son estas tuberías viejas?» Asintió, pero había cálculo en su expresión. Se preguntaba si había encontrado algo, si había visto lo que no debía. «¿Cómo te sientes?», pregunté girándome para enfrentarla. «Con el embarazo, quiero decir». «Bien», dijo cautelosamente, un poco cansada. «El doctor dice que todo parece normal». «Eso es bueno. ¿Cuándo es tu próxima cita?» «La semana que viene». Hizo una pausa. «Diego vendrá conmigo. Está tan emocionado por ver el ultrasonido». Mi corazón se rompió por mi hijo. Su alegría era tan pura, tan genuina. Y todo estaba construido sobre mentiras. «Isabela», dije suavemente, «hay algo que quieras decirme». Por solo un momento, su máscara se deslizó. Vi incertidumbre allí. Quizás incluso un destello de culpa. Pero luego el cálculo frío regresó. ¿Cómo qué? La verdad. Nos miramos en ese pequeño baño, 2 mujeres que sabían mucho más de lo que decían. Finalmente Isabela sonrió, esa sonrisa afilada y depredadora que estaba aprendiendo a odiar. La verdad es subjetiva. No es así, María, está lo que pasó y lo que la gente cree que pasó. Y a veces, lo que la gente cree es más importante que los hechos. Pasó junto a mí hacia la puerta, luego se detuvo. «Por cierto», dijo casualmente, «creo que algo se cayó de mi bolso». «No has visto nada, ¿verdad?» Mi mano instintivamente fue a mi bolsillo, donde los resultados de ADN crujieron suavemente contra mis dedos. «No», dije firmemente. «Nada en absoluto». Estudió mi rostro por un largo momento. Luego asintió. «Estoy segura de que aparecerá», dijo. «Las cosas importantes siempre lo hacen».
Después de que se fue, me senté en ese baño por mucho tiempo, sosteniendo el papel que podía cambiar todo. Podía mostrárselo a Diego ahora mismo, exponer las mentiras de Isabela, liberar a Eduardo de su chantaje. Pero sabía que no era tan simple. Diego estaría devastado no solo por el affair, que no era realmente un affair, sino por su adicción a las apuestas, expuesta por la deuda que lo había hecho vulnerable a la manipulación de Isabela en primer lugar. Podría nunca recuperarse de la vergüenza. Y Antonio, pobre Antonio, que había sido tanto víctima como cualquiera de nosotros, sería arrastrado de vuelta a este lío, forzado a enfrentar las consecuencias de un momento de debilidad. Pero mientras estaba sentada allí pensando en los ojos atormentados de Eduardo y la emoción inocente de Diego por convertirse en padre, me di cuenta de que la verdad tenía que salir. No todo a la vez, quizás no de una manera que destruyera a todos, pero de alguna forma las mentiras tenían que terminar. Esa noche encontré a Eduardo en su estudio, mirando papeles que no estaba leyendo realmente. Cuando toqué el marco de la puerta, levantó la vista con ojos desesperados. ¿Podemos hablar?, pregunté. Asintió gesticulando hacia la silla frente a su escritorio. Me senté y saqué la prueba de ADN de mi bolsillo colocándola en la madera pulida entre nosotros. Su rostro se puso blanco al leerla. ¿De dónde sacaste esto? Se cayó en el baño de arriba. Eduardo pasó las manos por su cabello, de repente luciendo cada uno de sus 72 años. María, déjame explicar. No necesitas explicar, dije en voz baja. Sé que no estás teniendo un affair. Sé que te ha estado chantajeando. Sé sobre las apuestas de Diego. Me miró asombrado. ¿Lo sabes? Antonio me lo contó antes de irse. Me incliné hacia adelante. Eduardo, ¿por qué no viniste a mí? ¿Por qué no confiaste en mí con la verdad? Sus ojos se llenaron de lágrimas la primera vez que veías a mi esposo llorar en 20 años. Porque no podía soportar que miraras a Diego como miraste a tu padre, susurró. Las palabras golpearon como un golpe físico. Mi padre también había sido un apostador. Perdió la casa familiar cuando tenía 16 años. La vergüenza y la decepción habían coloreado toda mi juventud. Y Eduardo sabía cuán profundas eran esas cicatrices. Pensaste que lo culparía, que rompería mi corazón. Y pensé que podía manejarlo, pagar sus deudas en silencio, conseguirle ayuda a hacerlo desaparecer antes de que tuvieras que saber. Pero Isabela se enteró. Asintió miserablemente. Lo animó, lo metió en deudas más profundas de las que podía pagar solo. Luego ofreció ayudar si yo seguía su historia de affair. ¿Por qué? ¿Qué gana ella? Tiempo, dijo simplemente. Tiempo para incrustarse en nuestra familia. Tiempo para volverse indispensable. Y una historia de cobertura para cuando el bebé llegue y no se parezca a Diego. Miré la prueba de ADN de nuevo. Iba a culparte, eventualmente. Sí, hacer que pareciera que la seduje. La forcé al affair. Pintarse como la víctima. Rió amargamente. Es lista nuestra Isabela. Pero no lo suficientemente lista, dije levantando el papel. Cometió un error. Eduardo me miró con lo que podría haber sido esperanza. ¿Qué estás pensando? Me levanté alisando mi falda, sintiéndome más determinada que en semanas. Estoy pensando que es hora de una cena familiar, dije. Y esta vez yo seré la que tenga las sorpresas. La mirada de alivio y admiración en el rostro de mi esposo hizo que 43 años de matrimonio valieran la pena luchar por ellos.
Pasé 3 días planeando esa cena con la precisión de un estratega militar. Cada detalle tenía que ser perfecto: el momento, el escenario, la revelación que finalmente liberaría a mi familia de la red de mentiras de Isabela, sin dejar a nuestra familia en ruinas. El jueves por la noche llamé a Diego e invité a cenar el domingo. «Solo familia», dije, asegurándome de que mi voz llevara el calor de una abuela inminente. «Quiero celebrar al bebé adecuadamente esta vez». Diego estaba encantado. «Eso es maravilloso, mamá. Isabela ha estado preocupada de que estuvieras molesta por algo. Esto significará el mundo para ella. Si supiera». Pasé el sábado cocinando todos los favoritos de Diego: carne asada, con verduras, pan casero, pastel de la receta de mi abuela. La casa se llenó con los ricos aromas de comodidad y tradición, cenas dominicales de su infancia, cuando la vida era más simple. Nuestra mayor preocupación: si terminaría su tarea. Eduardo me observó trabajar con una mezcla de admiración y ansiedad. Habíamos hablado hasta tarde la noche anterior, después de encontrar la prueba de ADN, planeando cómo manejar la revelación. Quería confrontar a Isabela directamente, pero lo convencí de que un enfoque más sutil era mejor. «Ella prospera en el drama», le dije. «Espera lágrimas y acusaciones. Démosle algo que no sepa cómo manejar: dignidad, tranquila e irrefutable prueba». La tarde del domingo puse la mesa con mi mejor porcelana, el juego de boda, cuidadosamente preservado para ocasiones especiales. La ironía no se me escapó usando estos símbolos de compromiso matrimonial para exponer la traición última de los votos. Isabela llegó en un vestido fluido que enfatizaba su pequeño bulto, la mano descansando protectoramente en él. Parecía radiante, brillando con la satisfacción de una mujer que pensaba que tenía todo el poder. «María», exclamó besando mi mejilla con afecto fingido. «Todo huele increíble. ¿Te has molestado tanto?» «Ninguna molestia», dije suavemente. «La familia vale cada esfuerzo». Diego sonrió, sacando su silla con la atención galante que había aprendido de su padre. «¿No es increíble, mamá? Podría abrir su propio restaurante». «Absolutamente», coincidió Isabela, pero sus ojos eran vigilantes, estudiando mi rostro, en busca de signos de la tensión que había marcado nuestras interacciones recientes. Estaba perpleja por mi aparente buen humor, insegura si sentirse aliviada o sospechosa. Hicimos charla casual sobre aperitivos, Isabela describiendo sus últimos síntomas de embarazo. Diego compartiendo noticias del trabajo, Eduardo haciendo preguntas gentiles sobre la fecha de parto del bebé. Para cualquier observador externo parecíamos una familia perfectamente normal celebrando nueva vida. Pero observaba hasta Isabela de cerca, notando cómo desviaba ciertas preguntas, cómo su mano se movía a su vientre cuando la charla giraba a detalles específicos del embarazo. Estaba interpretando el rol de madre expectante, pero había algo calculado en ello, como recitando líneas de un guión. «¿Sabes?», dije casualmente mientras servía el plato principal. «He estado pensando en la historia familiar últimamente. Sobre genética». El tenedor de Isabela se detuvo a medio camino hacia su boca. «Genética. Es fascinante cómo los rasgos se transmiten a través de generaciones. Color de ojos, textura del cabello, rasgos faciales». Sonreía Diego. «Tienes los ojos de tu papá, pero mi barbilla terca». Diego rió. «Gracias por eso, mamá. Me pregunto cómo se verá el bebé». Continué, voz conversacional. «¿Tendrá el cabello negro de Diego o el tuyo negro azabache, Isabela? Alto como los hombres Johnson o menudo como tú. Imposible predecir», dijo Isabela con cuidado.
La genética puede estar llena de sorpresas. Oh, pero la ciencia moderna es tan avanzada ahora, dije sorbiendo mi vino. Pueden decirte tanto sobre un bebé incluso antes del nacimiento. Pruebas de ADN. Confirmación de paternidad. Es realmente notable. La palabra paternidad colgó en el aire como una bomba esperando explotar. Isabela se quedó muy quieta, su rostro cuidadosamente en blanco. Eduardo dejó su tenedor sabiendo que habíamos llegado al momento pivotal. «¿Pruebas de ADN?», preguntó Diego ajeno a la tensión crepitante. «¿Te refieres a esos kits de ancestros?» «Entre otras cosas», dije. «Pueden determinar relaciones con precisión casi perfecta. Muy útil cuando hay preguntas sobre lazos familiares». La respiración de Isabela se había vuelto superficial, pero mantuvo la compostura. «¿Qué tema de conversación extraño para la cena?» «Lo es», incliné la cabeza. «Creo que es bastante relevante en realidad». Me levanté y fui al aparador donde había colocado una carpeta manila antes. Mis manos estaban firmes mientras regresaba a la mesa, aunque mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. «Isabela querida», dije, mi voz amable pero implacable. «Creo que dejaste caer algo en mi baño la semana pasada». Su rostro se puso blanco mientras colocaba los resultados de ADN frente a ella. El papel parecía brillar bajo la luz del farol, su lenguaje clínico deletreando la verdad en términos crudos. Diego frunció el ceño alcanzando el documento. «¿Qué es esto?» «No», susurró Isabela, pero era demasiado tarde. Observé el rostro de mi hijo, mientras leía confusión dando paso a comprensión, luego a devastación. El silencio nos envolvió pesado con ilusiones destrozadas. «No entiendo», dijo Diego finalmente, voz apenas audible. «Antonio Santos. ¿Quién es Antonio Santos?» «Nuestro antiguo jardinero», dijo Eduardo en voz baja. Diego miró a su esposa, ojos suplicando una explicación que hiciera sentido de esta pesadilla. Isabela se sentó congelada, atrapada entre negación y confesión. Su mundo cuidadosamente construido desmoronándose a su alrededor. «El bebé no es tuyo, hijo», dije suavemente. «Nunca lo fue». Lo que siguió fue la hora más dolorosa de mi vida. El rostro de Diego se arrugó mientras la verdad se hundía, no solo el bebé, sino todas las deudas de apuestas que había ocultado, la manipulación que lo había atrapado en la red de Isabela, cómo su vergüenza por su adicción había sido usada como arma contra él. Isabela trató de salvarlo hilando un cuento desesperado sobre ser forzada a la fer, sobre Eduardo aprovechándose de su vulnerabilidad. Pero las mentiras sonaban huecas, ahora transparentes contra la prueba documentada. «Lo planeaste», dijo Diego lentamente, las piezas encajando en su mente. «Sabías sobre mi problema de apuestas. Lo animaste». «Estaba tratando de ayudarte», protestó Isabela, haciéndome endeudar más. «Usando mi vergüenza para chantajear a mi papá para que siguiera tus mentiras». No tenía respuesta para eso. «Y Antonio». La voz de Diego se quebró en el nombre. «Lo sedujiste también. Era solo otra herramienta en tu juego». «No se suponía que pasara», susurró Isabela. «Solo me sentía sola y él era amable. Así que destruiste su vida también». Eduardo habló entonces, su voz pesada con meses de silencio. «Hijo, quiero que sepas que nunca la toqué. Te dejé creer que tenía una fer porque no podía soportar que enfrentaras las consecuencias de las apuestas. Pensé que podía protegerte». Diego miró a su padre, ojos llenos de dolor y gratitud. «Papá, no tenías que hacerlo». «Sí tenía que. Eres mi hijo.
pero debería haber confiado en tu madre con la verdad. Debería haber confiado en que eres más fuerte que tus errores. La limpieza fue rápida y decisiva. Isabela empacó sus cosas esa misma noche, sus maletas apiladas junto a la puerta principal, como una fortaleza de fracaso. No tenía a dónde ir ninguna familia que la recibiera, ningún amigo desconectado de las mentiras que había contado. ¿Y el bebé?, preguntó desesperadamente mientras Diego cargaba sus pertenencias en su auto. ¿No puedes abandonar a tu nieto? El bebé estará bien, dije calmadamente. Ya llamé a la hermana de Antonio en Phoenix. Está dispuesta a recibirte hasta el nacimiento, ayudarte a ponerte de pie. Isabela me miró asombrada. ¿Arreglaste que vaya a Phoenix? Arreglé que tengas una oportunidad de empezar de nuevo. Corregí, para criar a tu hijo honestamente sin mentiras o manipulación. Lo que hagas con esa oportunidad depende de ti. Mientras su auto desaparecía por nuestra calle, no sentí triunfo, no satisfacción, solo tristeza por el dolor causado y alivio de que las mentiras finalmente habían terminado. 6 meses después recibí una foto por correo, un bebé con cabello negro y los ojos gentiles de Antonio. En la parte trasera, en la letra de Isabela, su nombre es David. Gracias por darme una segunda oportunidad. Diego había comenzado a asistir a jugadores anónimos, enfrentando su adicción con la misma determinación que aplicaba a todo en la vida. Eduardo y yo estábamos más cerca que en años, nuestro matrimonio fortalecido por la verdad que finalmente compartimos. Y nuestro nieto real, nacido de padres que se amaban honestamente, llegó 8 meses después de esa cena fatídica. Una hermosa niña con los ojos negros de Diego y la risa contagiosa de su nueva esposa Sara. A veces las mayores victorias son las más silenciosas, no confrontaciones dramáticas o revelaciones públicas, sino el simple acto de elegir la verdad sobre las mentiras, el perdón sobre la venganza y el amor sobre el miedo al dolor. Aprendí a los 65 que nunca es tarde para luchar por tu familia. Y a veces, el arma más poderosa no es la ira o la acusación, sino la dignidad tranquila de una mujer que conoce su valor y se niega a dejar que nadie lo disminuya. Al final no destruí a Isabela, solo removí su poder para destruirnos. Y eso hizo toda la diferencia. La mirada de alivio y admiración en el rostro de Eduardo permaneció en mi mente mientras me sumergía en la fase de planificación, tratándola como un proyecto de alto riesgo que había manejado en mis días de trabajo. Cada elemento necesitaba alinearse perfectamente: la atmósfera, el flujo de conversación, el momento de la verdad, que desmantelaría el control de Isabela sobre nosotros, sin dejar a nuestra familia en ruinas. Para el viernes por la mañana lo había mapeado en mi cuaderno escondido en el cajón de la cocina donde guardaba recetas antiguas. La cena del domingo sería casual pero intencional, una celebración disfrazada de reconciliación. Llamé a Diego esa tarde, manteniendo el tono ligero y de abuela. «Oye, cariño, ¿qué tal venir a cenar este domingo? Solo la familia quiero brindar adecuadamente por el nuevo miembro y dejar atrás cualquier torpeza». Sonó genuinamente complacido. «Mamá suena genial». Isabela ha sentido algo de tensión. Esto la tranquilizará seguro. Oh, si supiera la tormenta que se avecinaba. El sábado fue todo sobre preparación, carreras al mercado por ingredientes frescos, sacando favoritos familiares como mole con verduras de raíz, pan crujiente del panadero local y crisp de manzana burbujeando con canela. La cocina se llenó con esos aromas reconfortantes que gritaban hogar y hogar, recordándome fines de semana perezosos, cuando Diego era pequeño, construyendo fortalezas en la sala, mientras Eduardo arreglaba en el garaje. Eduardo merodeaba cerca ofreciendo cortar cebollas o poner la mesa a su forma de quedarse cerca sin presionar.
Lo habíamos discutido la noche anterior debatiendo la mejor estrategia de revelación. Se inclinaba por un llamado directo, pero argumenté por sutileza. Ella es toda sobre el espectáculo, dije sorbiendo té herbal en la isla de la cocina. Alimenta su ego con normalidad, primero luego golpea con los hechos que no puede girar. Es como ajedrez, la paciencia gana el juego. Asintió confiando en mi instinto después de todos estos años. Para el mediodía del domingo la casa estaba impecable, flores frescas del jardín, centrando la mesa irónico. Esos cactus que Eduardo había cuidado tan cuidadosamente, ahora símbolos de nuestra paz recuperada. Elegí los manteles buenos, los que recibimos como regalos de boda, blancos crujientes con bordado sutil, un guiño a los votos duraderos en medio de la traición. Isabela llegó puntual, su bulto más pronunciado bajo una blusa de maternidad suave irradiando ese brillo falso de contentamiento. «María, esto se ve maravilloso», dijo besando mi mejilla con calidez practicada. «Realmente has sacado todos los stops. La familia merece lo mejor», respondí uniformemente guiándolas a la sala, donde esperaban aperitivos, tabla de quesos, con selecciones artesanales, locales, galletas y aceitunas. Diego sonrió ayudándola a sentarse en el sofá. «Mamá es la reina de la hospitalidad», dijo orgulloso. «¿Recuerdas esas barbacoas en el patio trasero creciendo?» La charla pequeña fluyó fácilmente al principio, actualizaciones de trabajo del empleo tech de Diego e Isabela charlando sobre clases de yoga prenatal y antojos de combinaciones raras, como pepinillos con helado. Eduardo intervino con entusiasmo de abuelo inminente, preguntando sobre fechas de parto y si habían elegido nombres aún. Todo se sentía tan normal como cualquier familia mexicana preparándose para un nuevo capítulo. Pero mantuve los ojos en Isabela, notando los sutiles cambios, su mano protectora en su vientre, cuando las preguntas se volvían personales, las rápidas miradas a Eduardo, como midiendo su silencio. Estaba desequilibrada esperando hostilidad, pero recibiendo hospitalidad en su lugar. Mientras nos movíamos a la mesa del comedor, el farol proyectando un brillo cálido, dirigí la conversación estratégicamente. «He estado reflexionando sobre rasgos familiares últimamente», dije mientras pasaba el mole. «¿Sabes cómo el ADN teje a través de generaciones esas pequeñas sorpresas que surgen?» El cuchillo de Isabela se detuvo, pero se recuperó rápidamente. «Sí, la genética es salvaje. ¿Quién sabe qué mezcla obtendrá este pequeño?» «Exacto», continué casualmente. Ojos azules del lado de Eduardo, quizás mi cabello rizado. O algo inesperado. Diego rió entre dientes. «Espero que obtengan tus habilidades de cocina, mamá». La tensión se construyó sutilmente como una olla hirviendo. Después del plato principal, mientras se limpiaban los platos de postre, me excusé brevemente, recuperando la carpeta del cajón del aparador. Mi pulso estaba estable, lo había ensayado mentalmente una docena de veces. Regresando, la coloqué suavemente en la mesa. «Isabela, creo que esto te pertenece. Lo encontré arriba la semana pasada». Sus ojos se abrieron al reconocer el logo del lab, el color drenándose de su rostro. Diego, curioso, se inclinó. «¿Qué es eso?» Ella alcanzó, pero lo deslicé hacia él en su lugar. «Resultados de una prueba de paternidad», dije calmadamente. «Confirma lo que hemos sospechado». Escaneó la página con fusión morphing en shock. «Antonio Santos, nuestro jardinero, probabilidad 99%. La habitación se silenció, tenedores tintineando olvidados. Isabela tartamudeó. «Esto es un error, puedo explicar». Pero el rostro de Diego se endureció. «¿Explicar qué? ¿Que el bebé no es mío? ¿Que has estado mintiendo todo este tiempo?» Eduardo habló suavemente.
Hijo, hay más. Isabela ha estado manipulando cosas, tus deudas, la presión sobre mí para cubrirla. Sin lágrimas brotaron en los ojos de Diego, mientras la imagen completa emergía las apuestas que había ocultado, cómo Isabela lo había explotado forzando a Eduardo a una narrativa de affair falsa para ganar tiempo. ¿Por qué?, susurró a ella. Por seguridad, admitió finalmente voz, quebrándose bajo el peso. Necesitaba una vida estable, y tu familia era perfecta. Pero perfecta no lo era, no construida en engaño. Hablamos por horas pelando capas, Eduardo confesando su silencio protector, yo compartiendo cómo lo había armado. Diego estaba destrozado pero resuelto. Necesito tiempo, pero esto termina ahora. Isabela se fue esa noche, bolsas empacadas apresuradamente, sin salida dramática, solo derrota tranquila. Arreglé un boleto de autobús a Phoenix para ella conectando con la hermana de Antonio, que acordó ayudar temporalmente. Empieza fresco, le dije en la puerta, por el bien del bebé. Mientras sus luces traseras se desvanecían un peso, se levantó aunque las cicatrices permanecían. Reconstruiríamos más fuertes. Los meses pasaron y la curación vino en olas. Diego se lanzó a la recuperación asistiendo a reuniones semanales de jugadores anónimos en el centro comunitario, compartiendo su historia con otros, luchando contra demonios similares. Conoció a Sara allí, una maestra bondadosa con una risa que iluminaba habitaciones, y su conexión floreció en algo real fundado en honestidad. Eduardo y yo redescubrimos nuestro ritmo dando largos paseos en el parque del barrio, hablando abiertamente sobre miedos que habíamos enterrado por años. Nuestro matrimonio probado por fuego emergió resiliente, como esos robles mexicanos que se doblan, pero no se rompen en tormentas. Y luego llegó la foto, un sobre con sello de Phoenix. Dentro una instantánea de un bebé regordete con rizos negros y ojos brillantes. En la parte trasera, David, gracias por la oportunidad de hacerlo mejor. Isabela había tomado la oportunidad estableciéndose en una vida más tranquila, lejos de las manipulaciones que la habían definido aquí. Nuestra verdadera alegría vino 8 meses después con el nacimiento de la pequeña Emma, la hija de Diego y Sara, con su sonrisa traviesa y el espíritu gentil de su madre. Las reuniones familiares se transformaron en barbacoas en el patio trasero, risas de niños resonando donde la tensión una vez colgaba pesada. Aprendí que a cualquier edad defender lo correcto resapa todo. No se necesita fuegos artificiales o venganza, solo verdad estable, envuelta en compasión. Al despojar el poder de Isabela reclamamos el nuestro, convirtiendo una casi tragedia en un testamento de resiliencia. Los giros de trama de la vida siguen viniendo, pero con la familia como ancla los navegamos juntos.